Un aplauso a Matías, nuestro asistente. Un aplauso a Claudia, nuestro asistente. Jimmy, Marco, Ana María. Lucho no va a venir hoy día porque le van a operar algo que le salió en la mano. Le va a salir otra mano, vamos a ver. Anuncios, vamos a los anuncios. Esta es la cátedra de neurociencia que se ha convertido en cátedra de neuroeducación. La próxima toma dice inmediatamente, no perdamos un minuto, tenemos un montón de cosas que hacer hoy día. La próxima toma. Estamos en YouTube, Cátedra de Neurociencia TV, chequéala en mayúscula, en altas, Cátedra de Neurociencia TV, todo junto. YouTube, estamos en Facebook, también la próxima. Búscanos, Cátedra de Neurociencia. Sigue, la próxima, Next TV. Una más. Una más. Urgente, ¿eh? 21 años de poesía en el parque todos los viernes, los que quieran ir a escuchar poesía, a decir un poema propio o un poema de otra persona, bienvenidos. En el Parque Kennedy, 7 a 8. Recomendaciones fundamentales, dale, una más. Chiquéate, esta es tu foto. Una más, por favor. César, ¿estás ahí o no? Sí. Así estamos. Chequéate, la gente estresada del mundo. ¿Qué hacemos para quitar el estrés? Invitación con la siguiente. Dale, una más, por favor. The creative adult is the child who survives. Alguien que traduzca. Traduce, a ver. Está desconectado acá Matías, César. ¿Y ahora qué hacemos? Todo tiene su... Ahí estás, dale. El adulto creativo es el niño que sobrevive. No, estoy pasado. Que sobrevivió. Pero muy bien, excelente, muy buena traducción. El adulto que sobrevive, que ha dejado a ese niño que crezca. ¿Qué cosa es un adulto? Es un niño adulterado en el genocidio educativo. Quien no se dejó adulterar sigue siendo niño toda su vida. Y hay que ser niño porque el niño tiene una cualidad que es la inocencia. Y la inocencia es igual a pureza, pero pureza es una abstracción, no culpabilidad. El niño no es culpable. No se siente culpable. Si digo esto, si no digo lo otro, si voy, si... No, el niño es libre porque no es culpable. Viene el adulto, lo piensa 2 veces, 3 veces, 5 veces, no hace nada. Tenemos que ser niños. Dejar que los niños vengan a mí, ¿quién dijo? No, Michael Jackson. Dale, la próxima toma, por favor. Para que no te suceda el estrés, levadura de cerveza, cloruro de magnesio, omega 3, espirulina. Entre otras, Ceregen también creo que hay por ahí una ya, pero más química. Estas son naturales, úsalas. Yo les recomiendo a mis alumnos que están con una cara de cansancio en la universidad, pónganse pilas, hagan deporte, yoga, tai chi, meditación, etcétera. Tantas cosas se pueden hacer. Toma estos complementos. La cerveza pura, ¿no? Salud, salud. Mira el otro. Ya, dale. El alcohólico que comenzó de alcohólico terminó de alcohólico. ¿Por qué será? Segunda parte, vamos a la segunda parte, nos dice, no se distraigan, memes de la Semana Santa. No lo tomen a mal, si alguien se ofende, por favor, no ha sido con mala intención. No falta gente que se pueda ofender. Toma, sigue, la próxima toma dice, chequea. Hola, quería una cruz de madera para una crucifixión. ¿De qué tamaño la quería? Hazla como si fuera para ti. Maligna, ¿no? Próxima toma. Otra vez está hablando de parábolas. La fórmula de la parábola, bueno. Es una metáfora. La próxima, por favor. No se preocupen por la ley seca. Compren agua y la convertiré en vino. Next. Y se habla sola. Si fuese la última cena ahorita sería esta, pues, ¿no? Así están las cosas ahora, ¿no? Pero buenaza esa, ¿no? ¿Qué imaginación del que hace algo así? Es un genio, ¿no? Buenaza. No sé, tú que sabes, debes decirme qué hace. Un conejito. ¿Y el otro qué hace? Mejor no lo decimos. La próxima toma, por favor. Esta es buenaza. Muy buena. La creatividad puesta al día. Pero que nadie se ofenda, como digo, no estamos jugando. Hay que jugar además, pues, porque la educación es educación y entretenimiento. La próxima toma.
Prosti le está lavando los pies y dice, papá, ahí está tomando su foto. El Panchito está ahí. La próxima. Panchito no se molestaría viendo eso, se reiría. No hay caso, por más que les doy chocolate, no quieren poner huevo de Pascua. Bueno, ¿no? La próxima. Semana Santa debería durar como un mes para poder reflexionar con más calma. ¿No? Y la última dice, ya no dice, Jesús, ¿a qué hora es mañana la última cena? ¿Última? Uy, perdón, la cena. Estás muy raro, Judas, ¿qué te pasa? Buena sana. Entonces, aquí le añadimos un elemento a nuestra reflexión. El humor en la educación. El modelo 1.0 era el miedo como método. Y con miedo, que es una emoción, uno también aprende, pero a la mala. Si no hay miedo, no hay aprendizaje. O sea, el profesor como cachaco, cuádrate, siéntate, párate, dime, responde. Le preguntas al profesor algo, ¿cómo? ¿No sabes? 1.0, la emoción llamada miedo. 2.0, la emoción llamada humor, amor, empatía, relajación, buena onda. Por si acaso el libro de ese curso está en los que quieran. Jimmy lo tiene en la puerta de entrada. Pídanle a Jimmy el libro de todo el año. La próxima semana no va a haber reunión. Desafortunadamente no va a haber reunión. Del lobo un pelo, ¿no? Más bien comencemos agradeciendo a la Municipalidad de Miraflores que nos cede este local de primerísima calidad. A todos los presentes hay que agradecer, aplaudir a Miraflores, el distrito más poético del Perú. Entonces nos han pedido el favor de decirles que no va a haber porque van a tener que usar no van a tener, el técnico tiene que estar en otra parte y no hay otro técnico, los dos técnicos están en otras cosas, tenemos que comprender, pues, ¿no? Ya, la próxima dice, next, please. No, al otro lado. Tercera parte. Reflexión de la semana. Esta reflexión es excelente. Yo agradezco a las personas que me mandan materiales también para colgarlos acá. Mándenme lo que puedan. Se lo mandan a Gladys directamente. Ella tiene el correo de todos los que recién llegaron. Gladys, que te vean, para que al final le dan tu correo para que te mandemos la información básica. Estamos mandando los PDFs de la clase, la nota de prensa antes de la clase y cualquier otra información. Reflexión de la semana, eso me mandaron que es buenísima. Chequea esto, dice, que es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Demasiado correctitos somos muchas veces, muy correctitos, muy conservadores, muy cucufatos, muy cuadriculados. Es mejor ser rayado que cuadriculado. ¿O me equivoco? Rayado en buen sentido, ¿no? Entonces el arte te da esa libertad, esa creatividad, el creer en ti mismo, seguir tu intuición, seguir tus sueños, hacerlos realidad, etc. Y acá viene, esta noticia la comentamos después, vamos a verla primero, que me parece extraordinaria. Chequéala. Dale una más, César, ya entra solo. Questioning authority and thinking for yourself is an essential component of science, of civil rights, of society. At some level, disobedience is at the root of a lot of this creativity. That might be saying things that nobody wants to hear, but that need to be said for society to move forward. A disobedience prize recognizes there are certain fields where it's extremely hard to be disobedient and where it's extremely important to be disobedient. Would an artist be eligible? Or absolutely. I think whether it's art, science, culture, politics, I think all of those domains are eligible. It's not just being disobedient in some wild sense. It's being disobedient to illegitimate authority. It's being obedient to the demands of conscience. How did you guys come up with this idea? The Media Lab use its position as to really help those inventors, those oddballs, those eccentrics, help create the future that we all want to be in. I was only 11 years old when girls' education was completely stopped. And it was then that I realized that an important right from me was taken away.
This is a new era that will have new rules. And I think that the challenge is to know which ones to follow and which ones to break. What's your hope for this prize over time? My hope is that the prize helps us understand the way that we make progress as a society and as humanity is by recognizing the right heroes who take personal risk, and sometimes that risk is a form of disobedience to help us evolve as humanity. Entonces, investiguemos al respecto. Me parece genial que el Instituto de Massachusetts esté solventando, sustentando, auspiciando la desobediencia creativa, por supuesto. Hay que ser rebelde con causa, pero también rebelde con efecto. Si no, ¿de qué te falta ser rebelde? No es que yo soy rebelde porque sí, porque no. Tu rebeldía tiene un elemento, pero te falta el otro, creatividad. ¿Cuál es el elemento segundo? Y qué maravilla que en los Estados Unidos, que tu país esté fomentando la desobediencia creativa, como diría Trudeau, ¿no? La desobediencia creativa, la desobediencia civil, ¿no? Hay que ser desobedientes en la vida. El que es obediente está fregado. El obediente, el sumiso, el que dice sí a todo lo que le dice, no llega a ningún lado. Tienes que romper las reglas. Si yo fuese mujer, no tendría regla. Es una metáfora, por supuesto. Ni arreglo tampoco. Entonces hay que tener otra mentalidad y cambiar el chip. El arte nace de la desobediencia. Vallejo rompe toda la métrica. Whitman rompe toda la métrica. 1922 y Whitman en 1855. Baudelaire en Francia rompe toda la métrica, todas las estrofas. Inventan otra poesía. Trilce, por ejemplo, poema extraordinario. El último poema, 77 Trilce, dice: no se sube acaso para abajo. Rompe todas las concepciones. Claro, lo escribe mal porque lo pone en horizontal. Si lo hubiese puesto no se sube acaso para abajo, hubiese sido más apropiado. Cuando estamos leyendo no subimos para abajo. Cuando estamos viendo este PowerPoint no estamos avanzando para abajo. ¿No se avanza acaso para el fondo? ¿Para el Fondo Monetario Internacional? Entonces la desobediencia es crucial para la educación. Y sin embargo la educación nos ha enseñado a ser obedientes, a ser sumisos, a repetir lo que el profesor repitió de otro profesor y escribió en su cuaderno loro. El cuaderno se llama loro. Imagínate, decidme. Cuando hay un niño sumiso, porque hay un padre crítico interno. Buena. Explícanos, por favor. Entonces hay que procurar. ¿Procurar qué? Hay que procurar darnos cuenta en despertar, ¿no? Exacto, despertar y darnos cuenta en qué medida el padre crítico sigue en nuestra mente, ejerciendo un poder muy grande y haciendo que nosotros sigamos obedeciendo internamente, ¿no? Un padre autoritario crea un hijo sumiso que termina misio. Crea un hijo sumiso, dependiente. Remisio. Sí. Dependiente, narcodependiente del padre. Está en nosotros darnos permiso para liderarnos. Magnífico, qué bonito. Procurar usar nuestro adulto para darnos cuenta, ¿no? Nuestro adúltero, para darnos cuenta. Muy es importante tener más bien un padre que sea más comprensivo, apoyador, que dé permiso para crecer, que nos dé permiso para ser nosotros mismos. Pero no pidas ni permiso. ¿Qué vas a estar pidiendo permiso? Si pides permiso vas a perder tu energía. Date permiso a ti mismo y rompe todo. Decir permiso es precisamente eso, ¿no? Hacer un cambio que no implique miedo, porque a veces cuando uno va a hacer un cambio hace que uno sienta miedo para no hacerlo. Exacto. Entonces, cuando hablo de permiso me refiero a que nosotros mismos hagamos. Nos demos el permiso a nosotros mismos. Como hay gente que levanta la mano, perdón, dice. ¿Perdón de qué? Perdón para hablar, te pide perdón. O sea, nos han condicionado de una manera, neurocondicionamiento fatal, ¿no? Para hablar, perdón. Perdón por existir, perdón por nacer. Dinos, Matías, devuélvele. ¿Quién eres? Danos tu nombre y cuál es tu profesión. Clay Cervera.
¿Y a qué te dedicas? ¿Cuál es your profession? Psicóloga. I am psychologist. Psychologist, ese es un curso bilingüe. Es psicóloga, además, mira, qué maravilla. Darnos permiso para hacer nosotros, tener que pedir permiso para ser nosotros mismos. Lo que más le cuesta al ser humano es ser él o ella misma. Mira qué paradoja tan extraña. Lo más difícil del mundo es ser tú mismo. ¡Wow! Fuerte, ¿no? La verdad, y la psicóloga nuevamente, toma dos. Eduardito, nuestra presencia acá es muy importante. Tú no tienes idea de cuántas veces tú, en lo que hablas, en lo que dices, estás haciendo transformación en nuestro ser. Soy inocente. ¿Qué significa? Explica un poquito, a ver, para entenderte. ¿Cómo sabes que yo no sé? Por ejemplo, la vez pasada hablabas de tu Conversábamos padre, eso. de tu padre, que era que sí lo escuchaba. Ah, mi padre es lo máximo, nunca me dijo hacer esto. Que ponía atención. Sí, sí, exacto. Eso da vida. Y eso exacto. te da permiso. Tuve suerte de tener unos padres para estar donde estás y ser un invitador al cambio, ¿no? Ah, un imitador, pensé yo, un invitador al cambio. Alguien que invita a hacer cambios. Si ahora se cambia hasta de sexo, ¿cómo no se puede cambiar? No es casualidad. No es casualidad que estés donde estés. Es verdad. Siempre yo me acuerdo, sobre todo lo repito siempre, mi madre no podía caminar. Tenía artritis y reumatismo. Y mi madre, que no podía caminar, me enseñó a volar. Y mi padre, que no dejaba de volar, me enseñó a aterrizar. Hay que saber volar, hay que saber aterrizar. Son las dos cosas que he recibido de herencia. Dale, rápidamente nos vamos a decir. Por el otro lado, si todo hicimos lo que queremos, ¿qué va a pasar? Caos. Si yo quiero hablar como quiero hablar ahora para 10 minutos, esto va a perjudicar la regla y el orden que usted pone en este. Soy un tú y me llamo Eduardo. Pero de acuerdo. Yo tengo que obedecer para eliminar el caos. Pero acuérdate de un elemento que hay que añadirle. Haz lo que tú quieras. Sé libre, pero añádele conciencia. Añádele la conciencia. Si añado la conciencia, no voy a ofender a nadie, no voy a poner cabe, no voy a molestar, voy a hacer lo máximo de mí mismo porque tengo el valor supremo. El más escaso es el supremo por ser tan escaso. Conciencia se llama. Entonces acá lo que fomentamos es conciencia y libertad absoluta. Pero si tienes conciencia, tu libertad va a ser impecable. Por eso te dije, ser rebelde con causa y con efecto. Si no eres rebelde con causa, eres lo hemos visto hace 20 años, ¿qué pasó en el Perú? Unos dementes tomaron la embajada de Japón y metieron a unos peruanos dentro y no lo querían dejar salir porque le ponían condiciones a un gobierno. No estamos defendiendo al gobierno de esa época por si acaso, pero estamos totalmente ofendidos con una actitud de gente que puede matar a otros por convicciones llamadas políticas. Fuimos rehenes, no los 75 que estuvieron presos, fuimos rehenes todos los peruanos. Por ahí hay que pensarlo, porque si no yo soy rebelde y soy terrorista y te mato porque no, por ahí no anda, totalmente de acuerdo. Terminamos esta parte con esta intervención. Justamente estaba en eso, ¿no? Ni lo uno, ni ser tan apegado a la norma, al sistema, a lo que nos enseñan. Antisistema tenemos que ser. Tampoco antisistema, porque también eso tiene su riesgo. Como dice Aristóteles, el justo medio aristotélico. El camino del medio. Entonces, no es ni lo uno ni lo otro, cada uno tiene un justo medio, tú, yo, cada uno. Yo no tengo remedio. Por eso, hay gente que tiene los límites más amplios, hay gente que tiene los límites más... Y eso está condicionado por cómo somos aquí en Miraflores, en Lima, porque no vamos a otro país y eso cambia, no son más o menos. Entonces yo creo que hay que respetar la parte también cultural, la parte ética de las zonas, porque también estamos muy libertinos, se quedan en algo verbal y no es práctico. Profesor, una pregunta. ¿Qué le dirías a los del MINA entonces? No tengo nada que decir. Tendríamos que cambiarle el nombre, no hay que ser desobedientes. Que sean lo que son. Pero qué maravilla, dice que ser desobedientes. Y te vamos a premiar, creo que $100.000 de premio al más desobediente del mundo. No hay reglas, cara. Yo creo que no es cuestión. Yo sí estoy en contra de las reglas, pero creativamente hablando. Dale, una intervención, pero de un minuto, por favor, porque tenemos un larguísimo programa hoy día. La obediencia y la desobediencia.
Dale. Joven Superman, acá lo tenemos al Matías, volando por la clase. Un minuto, por favor, tenemos muy poco tiempo. Es cierto que la obediencia tiene sus ventajas. La obediencia. Pero más cierto es que la desobediencia tiene más N ventajas. Su efecto es muy grande. Ya, pero gracias. ahí viene lo que tú dices, pero quisiera agregar algo. La conciencia que tiene que manejar muy bien el docente, porque esto se llama neuroeducación, Ya. y eso me motiva a venir, es que el educador, el padre de familia, la autoridad, el policía, todos somos docentes, aunque no hagamos educación sistematizada, porque somos educadores de todos nuestros actos. Y ahí viene el rol de la conciencia. Tenemos que hacerle ver a las personas que no es correcto, por ejemplo, lo que dices tú, secuestrar, asesinar, violar, violentar el status quo de una familia que tiene derecho a su privacidad, meterse en domicilio, asaltar. Esas cosas forman parte de lo que dice nuestro colega, no recuerdo su nombre, que está delante de mí, don Filas, que es necesario siempre las reglas. Pero yo no lo voy a llamar reglas, yo lo voy a llamar el conocimiento o la información que aporta a la sociedad vía los padres de familia, los docentes, la autoridad, para que desde niño uno aprenda a saber qué cosa es moral, qué cosa es correcto, qué cosa es, en otras palabras, voy a decir, benéfico a la convivencia común de una sociedad. De acuerdo, gracias. O sea, buscar lo benéfico, lo que haga bien, no lo que haga el daño, el mal, la agresión, la violencia. Y eso sí aplaudo. Ya, pero gracias. tampoco una libertad total, una desobediencia total, sería una anarquía de verdad, terriblemente destructiva, porque necesariamente el hombre vive aglutinado y tiene que establecer vida social, tiene que establecer vida institucional, tiene que haber instituciones, es una necesidad. Eso es lo que pienso, con toda libertad y respetando a lo que se oponga a mi idea. Gracias. A los rebeldes. Darwin nos decía, lo saludable en vez de lo dañino lleva a la evolución. Lo que hay que elegir lo saludable, no lo moral, porque lo moral puede cambiar según la cultura, el tiempo, el espacio, etc. Lo saludable es casi un valor personal, y lo saludable no es raptar a nadie, matar a nadie, intoxicar a alguien. Eso no es saludable ni para ti ni para nadie. Entonces es una categoría mucho más saludable, la categoría saludable. ¿Ah? Pero valores es una abstracción, valores a mí me suena, ¿qué valores? Se han perdido los valores, dice, que hay que imponer nuevamente los valores antiguos, que son fatales también. No, es un tema que no vamos a hacer, pues no vamos a quedar hasta mañana. Pero eso de valores es una abstracción demasiado etérea. Aterricemos, ¿qué serían valores? El valor supremo, conciencia. El único valor. Ya, pero mejor no nos metamos por ahí, porque si no vamos a quedar hasta mañana por ahí. La próxima toma, por favor. Entras hoy día, sale mañana. Próxima, César, por favor. Me falta el control, mira. Aló, aló. Walter, ¿dónde está el coordinador general del evento? No tenemos coordinador. César, por favor. ¿Se ha quedado atracada la computadora? Sí, debe obedecer. No, se ha vuelto desobediente. Dice, yo no quiero obedecer. Estoy siguiendo lo que usted me ha dicho. La próxima toma. Esta semana, chequeamos rápidamente esta semana. Ya. Esta semana vamos a trabajar un poco más el capítulo del libro. Este libro está en la entrada. Las personas que quieran el libro lo tienen a la mano. Gladys nos va a ayudar. Acá se sienta Gladys hoy día. Igual, Lucho no va a venir hoy día. Gladys nos va a ayudar. Vámonos a ver este video que continúa. Una más. Aprieta. Ahí está. Todas las acciones que realizamos en nuestra vida diaria, y esto lo hace continuamente y sin descanso. Pero ¿te has preguntado cómo funciona nuestro cerebro? El cerebro recibe información de todo nuestro cuerpo mediante el sistema nervioso. Así que cuando tocamos algo, los nervios de nuestra mano envían señales eléctricas que suben por la médula espinal hasta el cerebro. Del mismo modo, si queremos mover nuestra mano, el cerebro envía señales eléctricas que bajan por la médula y llegan a los músculos, haciendo que estos se contraigan o se relajen. Dentro de nuestro cerebro existen millones de células llamadas neuronas y que se encargan de procesar la información que reciben de todas partes del cuerpo. Las neuronas funcionan de una manera muy simple.
Estas reciben señales por medio de sus dendritas, y cuando la combinación de todas estas señales llegan a cierto punto, estas disparan una señal por su axón, la cual llegará a otras neuronas. Cada neurona recibe información de miles de otras neuronas, y la señal que emite también puede ser enviada a otras miles más, lo cual, sumado al gran número de neuronas que existen en el cerebro, resulta en una red de comunicación con una complejidad inmensa. La parte más primitiva del cerebro se encarga de regular nuestras funciones primarias, como la presión sanguínea y respiración. Más arriba se encuentra el sistema límbico, el cual es muy importante para nuestro comportamiento emocional y sexual. Después tenemos el cerebelo, el cual se encarga de, entre otras cosas, de los movimientos de precisión. Hasta esta parte, mucha de la información que aquí se procesa tal vez no llegue a tu conciencia. Finalmente, la parte más reciente, evolutivamente hablando, es la corteza cerebral. En esta existen áreas que se especializan en el procesamiento de información sensorial específica, como las cortezas visual y motora, mientras que otras regiones procesan información variada, como por ejemplo el lóbulo frontal, el cual se encuentra ampliamente relacionado con tareas de alto nivel, incluido el lenguaje, la imaginación y la planeación. Bueno, pero no todo termina ahí. A pesar de que existen regiones especializadas, dependiendo de la situación, la información se transmite a diferentes partes del cerebro. Esto de forma paralela, para poder realizar las acciones correctamente. Así que se puede decir que cada parte de tu cerebro aporta un poco en tu toma de decisiones, aunque estas no estén siempre de acuerdo. Mi corazón dice que sí, pero mi razón no me deja. ¿Te suena? Ok, es una síntesis, digamos, de lo que es el cerebro. El otro día estaba buscando la definición de esquizofrenia. Decía, la esquizofrenia es cuando la parte lógica, o sea, una parte de tu cerebro no concuerda con la parte emocional. Hay una disyunción entre un lado y el otro de la existencia. Y el trabajo que tenemos que hacer, si tenemos dos motores, dos alas, como dice el video que me mostró la María ayer, tenemos que usar las dos alas. Bueno, si usas una ala nomás te caes. Bueno. Si usas el otro ala te caes. Si usas las dos vuelas. Es la historia de las dos águilas que le regalaron al rey, y el rey veía que una volaba, la otra no volaba, llamó al coach, se lo conté la vez pasada, le dijo, quiero que entrene a mi ave para volar porque no sé por qué no vuela. No llamó al psicólogo, llamó al coach. No entrevistó al águila porque no vuela, sino pasaron 5 minutos, el rey miró y las dos estaban volando. Y volando lo llamó también al coach, le dijo, ¿qué has hecho? ¿Cómo has logrado el milagro? Muy fácil, dijo, le rompí la rama. Le rompió la rama. Era una ave ramera, estaba agarrada en la ramita. Le rompió la rama, ¿qué le quedaba? Volar. Volar. Y nos han hecho rameritos, nos han puesto nuestra ramita y no queremos salir de nuestro círculo de confort. Rompemos eso y volamos. No nos han enseñado a volar. Por eso digo, mi mamá me enseñó a volar. Cuando yo veo que hay gente que 18, 19, 20 años, mis alumnos de la universidad, entran todos con unas caras arrastrando los pies. Yo digo, tienen 20 años. Cuando tengan 100, ¿cómo van a estar? No llegan a los 100. ¿O van a llegar hasta el 100? Entonces tenemos todas las capacidades, tenemos salud, tenemos pies, tenemos brazos, tenemos cerebro, y nos paramos quejando, no se puede, qué horrible, hablamos desnutridamente, estamos todos así, todos cabizbajos, todos desmoralizados, apagados, apoltronados. ¿Qué pasó con ese genio que nació? La educación lo apabulló, lo apanó, es un apanado cerebral le hicieron. Por eso hay que cambiar el tipo de educación. No es que hay que invertir más en educación. ¿De qué te van a invertir más en la misma educación de siempre? Hay que invertir en otra educación. La de siempre no funciona. Unos alumnos me dijeron en la universidad, no, pero la educación que ha habido antes era necesaria para el sistema económico anterior, que era eso. ¡Jamás! Era para esclavizarte en nombre del sistema económico. Hay que ser, vuelvo a la rebeldía, hay que ser rebelde contra esos sistemas que nos quieren paralizar la maravilla que somos cada uno de nosotros. No hay derecho, genocidio educativo. Por si acaso, repito algo que no he dicho, a mí no me crean nada de lo que yo diga, por favor investiguen, comparen, contrasten, saquen sus propias conclusiones, no las mías son mías, las tuyas son tuyas, y las tuyas no pueden ser las mías, y las tuyas tampoco van a ser las mías. Cuando tú digas algo tampoco te voy a creer, voy a investigar, voy a mirar, voy a observar y voy a sacar mis propias conclusiones. ¿Te parece justo? Qué bueno. Ya, ¿cómo funciona el cerebro? Entonces vamos a ver, Gladys nos acompaña leyendo y comentando. La próxima, por favor, César, si puede estar tan amable.
El concepto de ventana plástica se requiere, toma 2. El concepto de ventana plástica refiere, siguiendo con el mismo símil que usábamos en la clase anterior, a que mientras el coche corre por la cadena de montaje esa es la palabra de la sociedad industrial, y llevando programados genéticamente sus propios cambios intrínsecos, se requieren periodos en los que se ajusten las piezas que vienen del medio ambiente. Es decir, periodos que se abren para ese ajuste de la información, o sea, de las piezas provenientes del medio ambiente y que se cierran definitivamente pasando ese tiempo crítico. Gladys va a interpretar qué dice ahí. Nacimos con una tendencia biológica, pero hay un ambiente cultural que hace que esa tendencia se vaya modificando. Dale. Que el desarrollo de nuestro cerebro no se ajusta al diseño de una máquina, sino que está más bien pautado por ventanas cognitivas, como dice ahí, y que son las que no tienen que ver con lo genético, sino más bien con el medio ambiente, con el entorno social. Y por eso de que hay ventanas cognitivas realmente como la del lenguaje, como también sobre todo las del sistema sensorial, como también emocional, como tiene que ver la atención. Y bueno, ya veremos eso ahorita. A continuación vamos a ver el concepto que le han llamado es ventana plástica. ¿Qué cosa es una ventana? ¿Para qué sirve una ventana? Conecta lo de adentro con lo de afuera, ¿no? La casa y tiene una ventana para que la persona que está acá adentro pueda ver a lo de allá. Lo mismo, nacimos con un condicionamiento filogenético y tenemos una ventana que nos hace ver lo de fuera. Por lo tanto, lo de fuera va a transformar lo que viene dentro. Somos plásticos en ese sentido, estamos a mitad de camino entre el adentro y el afuera. ¡Qué maravilla! Nos han dado dos vehículos, lo que ya venimos y lo que podemos llegar a ser. La próxima toma dice, next. Lee la dice ahora. El caso de ventana plástica más claro y definitivo en el mundo biológico es el descrito por Konrad Lorenz en las aves y que se conoce como imprinting o impronta. Casi todo el mundo conoce el hecho de que las aves, tras salir del cascarón, siguen al primer objeto que se mueve delante de ellas, y este es generalmente la madre. Puede durar solo unas horas, pasado ese tiempo se pierde. Exacto, ese concepto de impronta es fundamental y justamente se cuenta la historia del patito que nace y no, en lugar de mamá le ponen una pelotita, una pelota, y el patito se enamora de la pelota y se vuelve un patito pelotudito porque sigue a la pelota y cree que la pelota es su mamá. Entonces, de alguna manera, la impronta es lo que te llama la atención a la primera impresión, y eso es lo que te condiciona de alguna manera en ese proceso cognitivo. Pero también se dice de que en la etapa intrauterina también hay una especie de imprinting en el feto, porque el feto se desarrolla en un ambiente sonoro, porque está el sonido de los latidos cardíacos de la madre. Exacto, muy buen punto. Sí, y entonces el feto ya está estimulado auditivamente, ¿no? Claro, importante porque además antes de nacer ya está esa información del medio ambiente siendo llevada a cabo por el prenacido. Para bien o para mal, porque si la madre, por ejemplo, se tira su trago, fuma, todo eso está de alguna manera condicionando el desarrollo maravilloso de ese niño, ¿no? La próxima toma dice, next. En los niños recién nacidos ocurre otro tanto para otras muchas funciones. Por ejemplo, para la visión, el periodo de los primeros meses tras el nacimiento es tan crítico que una deprivación de la visión en el niño de tan solo una semana puede tener marcados efectos para su futura visión. Y esto es lo que siempre mencionamos, el hecho de nacer traumáticamente, ¿no? Que te saquen de allá, te arranchan para acá, de la oscuridad a la luz, te cortan el cordón umbilical, te ponen de cabeza una palmada en el trasero, te causa lo que se llama el trauma del nacimiento. Entonces vivimos entre el trauma del nacimiento y luego te dicen de la muerte. Entre el trauma del nacimiento y el trauma de la muerte estás entre dos traumas. ¿Cómo no vas a estar deprimido? Estás traumatizado. ¿Cómo superamos esos temores, esos traumas del nacimiento? Ese es el trabajo que tenemos que hacer de auto-coaching, autoeducación en realidad. También hemos visto en otros años acá en neurociencia un trabajo de investigación que hicieron Kubel y Wiesel con los gatitos recién nacidos. ¿Hay que pasar con los gatitos? Sí, se les tapó un ojo tras el nacimiento
por un determinado periodo, de manera que se prohíba, no, que se hacía de que no recibiera ningún estímulo visual. ¿Y qué pasó? Que cuando destaparon ese ojo que había sido forzosamente tapado, el niño no pudo recobrar la visión normal. Entonces quiere decir de que la ventana cognitiva visual tiene un tiempo determinado y que si el niño no es expuesto a esos estímulos visuales, puede que no desarrolle esa actividad cognitiva de manera correcta. De acuerdo, correcto. Vamos a ver con el lenguaje sucede lo mismo. La próxima toma nos dice rápidamente, hoy se sabe, tú lees, ¿qué dice? Hoy se sabe que en la visión, el desarrollo de los diferentes circuitos en la retina, el tálamo y las numerosas áreas corticales que codifican diversos aspectos del mundo visual, como las formas, el color, el movimiento, etc., se desarrolla con ventanas plásticas que se abren a tiempos diferentes con una duración de unos pocos meses. Excelente, ya lo había dicho, mira, eres una profeta. Esa es una foto mía cuando era chiquito. Entonces, de alguna manera, todo nos está condicionando y los primeros años de vida son fundamentalísimos, cosa que no se debe decir, pero hay que decir lo que no se debe también, porque de alguna manera es la impronta, bueno, ¿no? Si no está el padre, no está la madre maltrata desde nace con un trauma postparto, por ejemplo, con el niño, ese niño ya se come toda esa energía. Si la madre escucha música toda ruidosa, el niño sale medio turulato, o sea, todo va influyendo, todo es influenciable. Ese cerebro recién se está formando y todo está recibiendo como una esponja, en realidad, todos los estímulos. La próxima toma nos dice rápidamente: tal plasticidad, esa es la palabra más importante, alcanza a todos y a cada uno del resto de los sistemas sensoriales. ¿Qué cosa es el sistema sensorial? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. 6, ¿no? Ah, bueno, 6, ¿no? El sexto sentido es el sentido que da sentido a los sentidos. Es el que estructura, el que une las piezas sueltas del rompecabezas de la existencia. Tal plasticidad alcanza a todos y cada uno del resto de los sistemas sensoriales, pero también alcanza a otras funciones del sistema emocional, como las implicadas en los mecanismos de la curiosidad, la emoción, la atención, la empatía, la memoria, y que no terminan su maduración antes de los 4 años, lo que tiene implicaciones sobremanera importantes para desarrollar procesos que claramente tienen que ver con los del aprendizaje y la memoria. ¿Qué observamos acá? Palabras extraordinarias, curiosidad. Y esa palabra es preciosa. ¿Qué pasa con la curiosidad en la historia? ¿Cuál sería la historia de la curiosidad del ser humano? ¿Qué le pasa al ser humano respecto a la curiosidad? ¿Cada día somos más curiosos? Cuando somos chiquitos somos curiosos. Estamos mirando, preguntando, yendo, viniendo, y poco a poco ya nos dejamos de ser curiosos y nos volvemos aburridos. Dale, Matías. Porque la mayoría de las veces cuando eres curioso, siempre en el colegio te dicen la curiosidad mató al gato. La curiosidad mató al gato. Y es al revés. La curiosidad fue la que le dio 7 vidas al gato. No lo mató, pero como el lenguaje ya condiciona, la curiosidad mató al gato. Tú te la crees, ya no eres curioso. Y es al revés. La curiosidad le dio 7 vidas al gato. A 9 vidas, ¿no? ¿Cómo saben? ¿Y a las gatas cuántas les han dado? No sabemos. Primera palabra, curiosidad. Sin curiosidad, fuimos. La persona que no tiene curiosidad por nada ya se oxidó, pues. La neurooxidación, curiosidad. Segundo, emoción. ¿Qué cosa es la emoción? Emotion, en movimiento, lo que te mueve. Si no hay emoción, no hay aprendizaje, no hay memoria. Recuerda, si no hay emoción, no hay memoria. Y si no hay memoria, olvídate. Luego viene la atención. ¿Qué cosa es la atención? Atención, descanso, firmes. No, esa no, otra. Bueno, sin atención no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. Claro, y sobre todo de que recordemos cómo es el sistema educativo obsoleto y actual en el que realmente se dan datos irrelevantes e inútiles a los niños, que es lo que mata la emoción y la ganas de aprender, ¿no? Exactamente. Entonces, de ahí la necesidad de tener también neuroeducadores que sepan cuáles son los tiempos atencionales de los estudiantes, porque no es la atención que presta el niño en la clase no es la misma que la que presta un adulto.
¿no? Así se trate de percepciones concretas o de captar algún concepto abstracto complejo. De acuerdo. La atención no se presta, se regala. Y la atención no se pide ni se exige, viene sola. Eso es lo que decía este autor en una entrevista que hicieron, se acordarán ustedes, hace como 3 semanas. No exijas atención. La atención viene porque tú tienes algo que es entretenido. No tienes que decir, presten atención, porque van a estar en atención constante. Luego viene la empatía. ¿Qué cosa es la empatía? Lo opuesto a la antipatía. ¿Qué cosa es empathos? Ponerse en el lugar de la otra persona. Ponerse en los zapatos del otro, en el lugar de la otra persona. Eso es lo que falta más en el mundo. Nadie se pone en el lugar de los demás. Le interesa un comino al resto. A mí que Chu. Vivimos en el reino de Chu, como decía Lao Tse. Se fue del reino de Chu, era historiador, porque decía en el reino de Chu, todo el mundo dice a mí que Chu, a mí que Chu, a mí que Chu. Me voy de este reino porque la gente no tomó conciencia. Toma conciencia. Estamos en la memoria. ¿Qué cosa es la memoria? ¿Por qué la memoria es tan importante? No la memoria a corto plazo, porque la memoria que nos entrena en el colegio es a corto plazo. Para el examen, tiene memoria. Al día siguiente te olvidaste. El caso que les cuento siempre del doctor que le dice: tengo buena noticia que darle, una mala noticia que darle. ¿Cuál quiere primero? La buena. La operación salió excelente. La mala, le cortamos la pierna equivocada. Porque estudió para el examen, para justamente a corto plazo. Y la memoria es fundamental para todo. Además, no tener buena memoria es un privilegio. Sí. ¿De qué estaba hablando? Además, sin memoria no había aprendizaje, porque el aprendizaje también implica recordar y recordar y sobre todo, ¿cómo se dice? Se dice diciéndose. Traer la colación. ¿Cómo? No. Siente. Acuérdate, no es pensar, es sentir. Y cuando sientes, sale. Recuperar lo aprendido. Recuperar lo aprendido. Porque la memoria, lo que hace, ¿qué cosa genera la memoria? Conéctalo con el cerebro, rápidamente. Sinapsis. Conectas esto con aquello y generalmente conectas una cosa que no tiene nada que ver con la otra y te va a salir una genialidad. Si vas a conectar lo mismo de siempre, no hay una novedad neuronal. Por eso, mi próximo libro se llama Agitador Neuronal. Hay que ser agitadores neuronales. Si no, más de lo mismo, nos aburrimos, bostezamos, nos vamos, no venimos más. Pero, Eduardo, y además... No hay pero. No use la palabra pero porque el pero suena a... Eva le dio a Adán, no una manzana, le dio un pero. Y de ahí ahora comenzamos, sí pero, no pero, ya pero. La sociedad de los peros. Dale. Con el sistema educativo actual, en muchos colegios es imposible poder desarrollar la curiosidad, la emoción, la atención, la empatía, puesto que los alumnos normalmente perciben un entorno educativo que los estresa. Entonces, eso incrementa la dosis de cortisol en la sangre y eso también perjudica el proceso cognitivo, la memoria, muchas cosas. Pero alguien del público podría sospechosamente preguntar: pero ustedes siempre dicen que el sistema educativo es malo, que el sistema educativo no funciona, que el sistema educativo es obsoleto, y entonces, ¿cómo ustedes están dando esa clase? ¿Ustedes han estado en el sistema educativo o no han estado en el sistema educativo? Mi respuesta personalísima es: tuve la suerte de estudiar un sistema educativo A1. Tuve la suerte de ir a una universidad donde la educación que recibí hace 100 años estaba en el siglo XXI. Las clases eran horizontales, los profesores eran amables, los tratabas de tú, trabajo en equipo, trabajo en grupo, trabajo creativo. Era otra mentalidad. Soy producto de esa educación. Por eso que recibí lo comparto y digo: sí hay posibilidades de otro tipo de educación. No toda educación tiene que ser restrictiva, autoritaria, dogmática, anticuada. Hay educaciones alternativas de primera. Soy producto de esa educación. Entonces cuidado, que por eso alguien podría preguntar. No nos preguntaron primero. Nos anticipamos, just in case. Pensé que eras un desobediente. Soy un desobediente y lo aprendí en esa universidad. Ser creativo, ser desobediente, ser comunicador, inventar cosas, crear cosas. Eso es lo que me enseñaron en la universidad, en mi alma mater. En una universidad de Lima cuyo nombre no voy a mencionar. La próxima toma. Dale. Hay muchas otras ventanas plásticas, entre las que se sobresale de forma especial la del lenguaje. Parece que el habla no es algo con lo que se nace con la potencialidad de hablar,
pero solo el aprendizaje en un periodo de tiempo determinado logra convertir en hecho aquello que únicamente está en potencia. Un niño que no ha oído hablar nunca a sus semejantes antes de los 7 o los 8 años jamás podrá hacerlo después, o desde luego lo hará con enormes dificultades y limitaciones. La ventana plástica del lenguaje se cierra alrededor de esa edad. Aquí, por ejemplo, error mío, no me acordé en el momento de producir este videolibro. Hay el caso de un niño, por ejemplo, que se crió con animales durante los 8 primeros años de su vida, después lo rescataron y lo llevaron a la ciudad y trataron de enseñarle, y hay filmaciones de eso, había que poner acá esa, por ejemplo, y ya no pudo adaptarse. Ya él había nacido en un entorno que era otro entorno, lo trataron de poner en este entorno, primero que no aprendió el lenguaje y menos las costumbres. Entonces, eso lo está diciendo, si ese entorno no ha sido en esa línea de lenguaje, fuiste, decías. Bueno, y la ventana, el periodo crítico sensible para la ventana cognitiva del lenguaje se cierra en la pubertad, pero parece ser que comienza a los 18 meses de nacimiento, porque es en la etapa donde los hemisferios cerebrales están formándose. En la pubertad ya esas funciones especiales de los hemisferios se tornan permanentes, por eso que ahí termina ya esa ventana cognitiva del lenguaje. Además, por eso es que se recomienda a los padres, a los tutores de niños, que sobre todo a los de nacimiento, los 2-3 años de edad, que es el periodo sensible más vulnerable, más sensible a esto, haya mucha interacción de los padres con el niño, ¿no? O sea, una interacción lingüística, social, porque de otra manera el niño, claro, podrá desarrollar la competencia lingüística, pero con más dificultad. De acuerdo. Profesora, no entendí lo que usted quiso decir. Yo acabo de llegar a esta clase y usted está hablando de algo que para mí es chino. Explíquelo en un minuto. ¿Qué son los hemisferios cerebrales? Bueno, el cerebro se divide en 2 hemisferios. Los hemisferios cerebrales son como 2 cerebros independientes que tienen cada cual su función, el derecho y el izquierdo. Normalmente se dice que el izquierdo es más lógico, matemático, racional, y el derecho es más artístico, más holístico, más sensible al arte, más artístico. Pero tienen los dos un puente que los une, ¿cómo se llama? Claro, hay el cuerpo calloso es el que hace posible que las funciones de ambos se coordinen. Exacto. Y se dice que el cuerpo calloso de las mujeres es mayor que el de los hombres, por lo tanto, por eso la mujer tiene una visión mucho más integral de la realidad misma, ¿no? Sigamos avanzando entonces. Las preguntas ahorita comienzan. Precisamente durante estos periodos relativamente largos que son los de la pubertad y la adolescencia, el cerebro sufre profundos cambios en su camino de construcción hacia el cerebro adulto. Cambios que no son solo de matiz o de modelado de un cerebro ya hecho, sino un auténtico hacerse cerebro adulto con la muerte de neuronas y el aumento o disminución del grosor y el árbol de conexiones de las que permanecen vivas. Eso tiene que ver con el correo que tú mandaste esta semana sobre neuronas que mueren y nacen. ¿Puedes explicarnos un poquito al respecto? Bueno, es que les decía por el correo de que normalmente atribuimos connotaciones positivas a lo que tiene que ver con crecimiento de algo, ¿no? Lo asociamos con incremento, con aumento. Sin embargo, también hay fenómenos biológicos o procesos biológicos o patrones biológicos que tienen que ver con autodestrucción, con eliminación, en este caso de neuronas o de sinapsis. Pero casualmente esa poda o apoptosis, como le dicen, da lugar a una reorganización de la sinapsis que va a hacer que el cerebro pueda ejercer sus funciones cognitivas con mayor precisión y eficiencia. ¿Y por qué tendría que haber poda, ¿no? Entonces, la idea es, si hay una poda, es porque hay que cortar algo. ¿Por qué el cerebro tendría que cortar algo? Porque se dan sinapsis o neuronas que ya han cumplido su tarea o que ya se han deteriorado o son simplemente están de más. Por eso de que hay esa... Ya, pero la pregunta es ¿por qué están de más? Es que el cerebro dice cuando comienza la vida infantil, está haciendo todo tipo de conexiones alocadamente, caóticamente, anárquicamente, como verían ustedes. O sea, se conectó todo con todo, pero la experiencia fue
enseñándote cuáles son las conexiones necesarias. Se fue moldeando ese maravilloso cerebro y estas conexiones son innecesarias. Mira ese proceso de autopoiesis, ese proceso de autogeneración del conocimiento interno de ese cerebro, que no es que racionalmente uno haga la poda. El proceso mismo se va dando casi en automático, donde la experiencia te va mostrando por qué camino hay que seguir circulando y qué cosas hay que ir dejando de lado. Es esa sabiduría interior que tenemos todos, ¿eh? La organización sináptica da lugar al cableado, un nuevo cableado del cerebro. Esa es la palabra. Cableado, literalmente hablando, ¿no? La próxima toma dice... sobre la corteza prefrontal. De estas ventanas que estamos considerando, hay un área del cerebro, la corteza prefrontal, que sufre un retraso de maduración considerable. Esta área del cerebro está implicada nada menos que en todo aquello que consideramos más humano, desde la ética, la moral, el razonamiento o la propia responsabilidad social, el control de las emociones y la impulsividad, hasta la toma de decisiones y la planificación responsable del futuro de la propia vida del individuo. El individuo está con mayúscula, por eso. El cerebro ha pasado por un proceso evolutivo inmenso. Se supone que hemos pasado por tres, es como si el cerebro tuviese tres pisos. O en el primer piso, o en el sótano, está el rastrero. El cerebro que tiene, dice, 350 millones de años de antigüedad. Es el más antiguo. 350 millones quiere decir que es el más antiguo, por lo tanto es el que tiene más influencia en nosotros. Es el cerebro agresivo, que muchas veces uno, ante el tráfico, la luz, gritas, le pegas a alguien, puedes hasta matar a alguien por ese impulso que tenemos metido dentro de nosotros mismos. Hay un segundo nivel, segundo piso de la casa, cerebro mamífero, límbico, 250 millones de años, antiquísimo también. Y recién este tiene 3 millones de años. O sea, este es el nuevo invento, el novísimo invento. ¿Qué cosa es ser humano? Y quizá todavía no hemos aprendido lo que es el ser humano, recién estamos aprendiendo. Recién nos estamos quizá haciendo humanos. Osho decía, uno no nace humano, uno se hace humano. O se hace inhumano. Estamos recién aprendiendo lo que significa ser humano. Y no estamos muy avanzados en la lección, ¿eh? Porque ahora nos hemos dado cuenta esta semana que tenemos dos maniáticos en el mundo, que uno dice, esta es la madre de todas las bombas. Y sale el otro y dice, no, este es el padre de todas las bombas. Entre la madre y el padre de todas las bombas, los hijos de todas las bombas vamos a pagar pato por la mentalidad machista de ambos. No hemos aprendido todavía porque estamos midiendo las diferencias. La bomba más avanzada que la otra. Mira la demencia en que vivimos. ¿Qué mundo tenemos? No aprendimos nada. La importancia sobre todo cuando nos dicen que la maduración de la corteza prefrontal es tardía a comparación de otras partes del cerebro. Entonces hay que considerar, ¿no? Tener presente de que los adolescentes sobre todo no tienen las funciones ejecutivas todavía bien formadas, de ahí que tengan problemas en la toma de decisiones, en el control de las emociones, en la inhibición. Exacto. Ahora dice tardía, no es que está retrasada en el tiempo, sino tardía en relación con, o sea, se desarrolla más tarde que, no es que sea tardía por defecto, ¿no? De alguna manera. Y al mismo tiempo es la que nos hace humanos, mira qué maravilla, ¿no? Es que es algo que todavía solamente tenemos 3 millones de años, pues, de nada. La otra tiene 250, 350 millones de años y esta tiene 2, 3 millones. Recién estamos aprendiendo. Estamos saliendo del cascarón todavía. La próxima toma nos dice, ya no nos dice nada, ya se cansó la toma. Acá las funciones de la corteza prefrontal. Dice, entre las funciones de esta parte que estamos viendo, dice, determina el tamaño de la memoria, la perseverancia, la planificación y organización, planificación de futuro, criterio, control de los impulsos, autocontrol y supervisión, solución de problemas, pensamiento crítico, aprender de la experiencia y los errores, capacidad de sentir y expresar emociones, empatía, supervisión interna, autoconocimiento, intuición interna, el tutor interior. Esto es lo que estamos todavía en el proceso de desarrollar. Esta parte del cerebro de la que hablamos, de hecho, no termina de madurar hasta los 25, 27 años, que es cuando ya han aparecido ciertos neurotransmisores y cuando se ha terminado de aislar con mielina, o sea, como el cable tiene el plástico afuera que lo va cubriendo, las acciones de las neuronas. ¿Comentarios? Sin comentarios. Bueno, que es verdad que para que
las funciones de la corteza prefrontal, que son las ejecutivas, estén ya formadas y maduras, es necesario que haya ese revestimiento, como decían, que es la mielina de los axones, y también que esa maduración tiene lugar también gracias a ciertas proteínas, donde están los factores neurotróficos, que fue uno de los que descubrió Rita Levi-Montalcini, ¿no? que son los que van y refuerzan los axones para que haya una mejor transmisión química de la sinapsis. Profesora, ¿qué cosa es axones? No sabemos. ¿Qué cosas son dendritas? No vamos a pasar el curso, creo. La neurona se compone de un cuerpo, de un núcleo o cuerpo, y tiene dos prolongaciones, ¿no? Se parece mucho, por ejemplo, si ustedes extienden el brazo, ¿no? Esto vendría a ser las dendritas de los dedos, que tienen incluso espinas dendríticas en ellas. El axón, que viene a ser la parte terminal, que es la que se comunica con otra neurona, y casualmente el axón es en el que se da la mielinización, ¿no? O sea, cuando se recubren los axones de mielina, como decíamos, es cuando la transmisión sináptica se produce correctamente, ¿no? Exacto, y es como el cableado, como un cable, ¿no? ¿Has visto un cable de luz? Tiene un recubrimiento. ¿Qué pasa si hay un huequito en ese cable de luz y se conecta con otro? Hay una chispa, ¿no? Hay un cortocircuito. Eso también pasa con el cerebro. La próxima toma nos dice, y acá son preguntas, una serie de preguntas, yo hago una, Gladys la otra. ¿Qué ventanas se abren y cuáles se cierran en este largo periodo tan crucial para la construcción madura del ser humano? ¿Qué ventanas se abren y cuándo se cierran durante la pubertad, en esa cascada hormonal que invade y transforma el cerebro de los jóvenes? ¿Y cuánto durante ese largo periodo de adolescencia en el que, como acabo de señalar, mueren tantas neuronas y hay una nueva reorganización de ciertas áreas de la corteza cerebral? Y en todo esto, ¿qué elementos y estímulos del medio ambiente son los más relevantes para una mejor educación y enseñanza de los adolescentes? Y de los adultos y de los posadultos. O sea, estas son las preguntas de alguna manera que hay que ir planteándonos, y sobre todo la última, ¿no? Y entonces, ¿qué elementos y estímulos del medio ambiente son los más relevantes para una mejor educación y enseñanza de los adolescentes? ¿Qué estímulos del medio ambiente son favorables para que ese cerebro se potencie a su máxima capacidad? ¿Qué hacemos para que ese cerebro no se quede limitado en su potencialidad, sino que sea un supercerebro? Eso es lo que hay que desarrollar en realidad. Veamos el video que sigue a continuación. Volumen. Desarrollo. 4 semanas después de la fecundación, se empiezan a formar las primeras neuronas a un ritmo increíble, 250.000 por minuto. Al nacer, ocupa más o menos un cuarto del tamaño que tendrá de adulto. Contiene todas las células nerviosas que va a necesitar, aunque no están conectadas. Por lo que el córtex cerebral, como si fuera un electricista, comienza a establecer conexiones sinápticas durante los 2 primeros años de vida entre miles y miles de millones de neuronas. De hecho, es capaz de establecer hasta 2 millones de sinapsis cada segundo. Y nada es por azar. Cada neurona está en el lugar que le pertoca y cada conexión está perfectamente organizada. De 0 a 12 meses. Es el periodo en que se producen más cambios. Los recién nacidos solo tienen bien desarrolladas las partes inferiores del sistema nervioso, la médula espinal y el tronco encefálico. Estas zonas son las encargadas de que den pataditas, lloren, duerman y coman. A los 3 meses comienzan a seguir los objetos con la mirada y responden a los sonidos. A los 6 meses pueden pintar objetos y pasárselos de una mano a otra, copian algunos gestos y los repiten. Cerca del año distinguen palabras y reproducen algunas consonantes. De 1 a 2 años. Se lanzan a andar, pueden coger un lápiz y hacer garabatos, dicen palabras sueltas o frases sencillas. De 2 a 3 años. El cerebro ocupa casi el 80% del tamaño que tendrá de adulto. El sistema límbico y el córtex cerebral, responsables de los pensamientos conscientes, de los sentimientos, de los recuerdos y las acciones voluntarias, están ya bastante desarrollados. Eso les permite contar y poner las cosas en orden. Elaborar frases simples, jugar con otros niños, expresar emociones y reconocerlas en los demás. De 3 a 4 años. Su capacidad motora está muy desarrollada. Es la etapa de las preguntas. ¿Y entonces qué pasa? Son conscientes del tiempo.
pueden explicar qué han hecho en el cole. Aparece además el sentido del humor y la amistad. Qué maravilla, mira un video cómo puede ayudarnos sintetizando, ¿no? En pocos minutos estamos sintetizando, una cosa es explicarlo, otra cosa es verlo, otra cosa es mirarlo y otra cosa es comentarlo. La próxima toma, por favor, ahí nos vamos al comentario y continuamos. Una más. Ya. Quinta parte. Ahí está. Gracias a Ana María Boyanovich presentamos el siguiente extraordinario video. Conecta lo que vamos a ver con lo anterior, porque este video que dura muy pocos minutos nos está diciendo, esta es la potencialidad que tiene el cerebro, pero mira lo que le pasa al cerebro en la vida cotidiana. Chequeamos el video, por favor. Mira el papá.
Comentarios, por favor. Este video a mí me encantó. Me parece que sintetiza, además creo que dura 5 minutos, sintetiza todo lo que hay que sintetizar. Ana María, ¿por qué me dio ese